Almohadilla, almohadilla, el lazo roto, la furia del padre y la lealtad de la bestia. El viento helado, un cuchillo invisible, cortaba la piel expuesta de Mateo. Tenía apenas 10 años, y el mundo, que para él siempre había sido una sinfonía de sonidos, texturas y olores, ahora se había reducido a la áspera corteza de un roble contra su espalda y el roce cruel de una cuerda gruesa mordiendo sus muñecas. Estaba solo. Peor que solo, había sido dejado allí, abandonado en la inmensidad oscura de un bosque que sus ojos ciegos no podían ver, pero que sus otros sentidos gritaban peligro. La oscuridad no era nueva para Mateo. Había nacido en ella, una sombra perpetua que otros niños no conocían. Pero esta oscuridad era diferente. Estaba preñada de un silencio amenazador, roto solo por el gemido del viento entre las ramas desnudas y el latido frenético de su propio corazón, un tambor de pánico contra sus costillas. El olor a pino húmedo y tierra mojada se mezclaba con algo más rancio, más salvaje, que erizaba el vello de su nuca. Su padre. La palabra era ceniza en su boca mental. Ricardo Montoya, un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos financieros con el peso del oro y el acero, un millonario cuya fortuna se rumoreaba tan vasta como su ambición. Para el mundo exterior, era un titán. Para Mateo, hasta hacía poco, había sido simplemente, papá. Un papá distante desde la muerte de mamá, sí, cada vez más ensimismado en números y negocios, pero aún así, papá. La voz grave que a veces le leía historias, la mano grande que alguna vez, hacía mucho tiempo, le había guiñado torpemente al hombro. Pero esa imagen se había resquebrajado, lenta y dolorosamente, como hielo fino bajo un peso insoportable. Las lecturas cesaron. Las manos se volvieron impacientes, luego ásperas. Las palabras se afilaron, culpándolo tácitamente por ser una carga, un defecto en la fachada perfecta que Ricardo ansiaba proyectar. Y entonces, hoy. El viaje en coche, inusualmente silencioso. La excusa de un paseo por la finca familiar, una parte tan remota que ni siquiera los guardas solían patrullar. Y luego, la acción impensable. La cuerda. El árbol. Las palabras finales, frías como el acero de sus ojos que Mateo no podía ver, pero cuya crueldad sintió como un golpe físico. Eres un lastre, muchacho. Un error costoso. La naturaleza tiene sus formas de corregir estas cosas. Los lobos tienen hambre en invierno. El sonido de las botas de su padre alejándose sobre la hojarasca quebradiza fue el sonido más desolador que Mateo había oído jamás. Más terrible que cualquier trueno, más final que cualquier puerta cerrándose. Era el sonido de la traición absoluta, del abandono definitivo. Un sollozo seco y desgarrado se ahogó en su garganta. ¿Por qué? ¿Qué había hecho él, más que nacer ciego en un mundo que valoraba la perfección visible? El frío se intensificaba. Penetraba su delgada chaqueta, adormeciendo sus dedos atados. Tiritaba incontrolablemente, no solo de frío, sino de un miedo primordial que le atenazaba las entrañas. Los lobos. Su padre los había mencionado como si fueran una herramienta, un instrumento para su propósito macabro. Ahora, cada crujido de una rama, cada susurro del viento, se transformaba en el sigiloso avance de patas acolchadas, en el brillo anticipado de ojos amarillos en la oscuridad que él solo podía sentir. Luchó contra las cuerdas, la piel de sus muñecas ya en carne viva, pero era inútil. Su padre las había asegurado con una eficiencia despiadada. Estaba atrapado, un cebo humano temblando en la noche. Las lágrimas, antes contenidas, ahora corrían libremente por sus mejillas heladas, un rastro cálido que se enfriaba rápidamente en el aire cortante. No eran lágrimas de tristeza, sino de terror puro y absoluto. Gritó el nombre de su padre, una y otra vez, hasta que su voz se quebró en un susurro ronco. Solo el eco burlón del bosque le respondió. Las horas se arrastraron, cada minuto una eternidad suspendida en el miedo. El bosque nocturno cobró vida a su alrededor. Oyó el ulular lejano de un búho, el rápido correteo de alguna criatura pequeña entre las hojas secas. Y luego, un sonido diferente. Bajo, gutural. Un gruñido. No estaba lejos. El pánico lo inundó como una marea negra.
Su respiración se volvió superficial y rápida. Podía olerlos ahora, un almizcle animal, salvaje y hambriento, flotando en el viento. Escuchó el chasquido de una ramita seca, luego otra. Más cerca. Podía sentir la vibración a través del suelo, el peso de múltiples cuerpos moviéndose con sigilo deliberado. El círculo se cerraba. No, por favor, susurró al vacío, a los depredadores invisibles. Cerró los ojos con fuerza, aunque no hacía diferencia en su mundo de oscuridad. Solo podía esperar el primer desgarro, el dolor agudo que pondría fin a su corta y sufrida vida. El olor se hizo más fuerte, casi sofocante. Oyó un resoplido bajo, un sonido de expectación animal. Estaban allí. Podía sentirlos observándolo, esperando. Pero entonces, otro sonido rompió la tensión cargada. Un sonido inesperado, profundo, resonante. No era un gruñido de lobo. Era un bufido poderoso, seguido por el pesado golpear de pezuñas contra la tierra. Un sonido de fuerza bruta, de masa imponente en movimiento. Mateo contuvo la respiración. ¿Qué era? ¿Otro peligro? El sonido se acercaba rápidamente, acompañado de un resoplido furioso que parecía hacer vibrar el aire. Oyó un gruñido agudo de sorpresa, quizás de advertencia, de uno de los lobos. Luego, un bramido ensordecedor, un desafío gutural que rasgó la noche. Un impacto sordo resonó cerca, seguido de un aullido agudo de dolor y el sonido de un cuerpo golpeando contra los árboles. Hubo más gruñidos, ahora mezclados con confusión y rabia. El bramido volvió a sonar, más cerca esta vez, protector, desafiante. Mateo sintió una ráfaga de aire caliente y húmedo cerca de su cara, cargado con el olor a hierba y a un tipo diferente de almizcle animal, no depredador, sino, territorial. Defensivo. A través del caos de sonidos, gruñidos, aullidos de retirada, el golpear furioso de pezuñas, el bramido retumbante, Mateo comenzó a entender. Algo más había entrado en la ecuación. Algo grande y poderoso. Y no estaba cazando asterisco con asterisco los lobos. Estaba luchando asterisco contra asterisco ellos. La batalla fue breve pero brutal. Los lobos, quizás no una manada completa o simplemente intimidados por la furia inesperada de esta nueva fuerza, decidieron que la presa atada no valía la pena el enfrentamiento. Sus gruñidos se convirtieron en gemidos de retirada, el sonido de sus patas alejándose rápidamente por el bosque hasta que solo quedó el eco de su presencia amenazante. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el combate. Solo roto por los profundos y agitados resoplidos de la criatura que ahora estaba parada cerca de él. Muy cerca. Mateo podía sentir el calor irradiando de su cuerpo masivo, oler su aliento caliente. Podía escuchar el pesado latido de su corazón comenzando a calmarse. Temblando, no solo de frío sino ahora de una mezcla de asombro y miedo residual, Mateo susurró, «Hola». Hubo un suave resoplido en respuesta, y luego sintió algo húmedo y áspero rozar su mejilla. No era un ataque. ¿Era curioso? ¿Gentil? Lentamente, con cautela, sintió la presión de una cabeza grande y poderosa apoyándose suavemente contra su hombro. Era pesado, sólido, increíblemente real. Podía sentir la textura áspera del pelo corto, el temblor muscular bajo la piel. Un toro. Un enorme toro se había interpuesto entre él y los lobos. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de terror. Eran de una gratitud abrumadora, de una incredulidad asombrada. Un animal salvaje, una criatura de fuerza temible, lo había protegido. Había visto su vulnerabilidad, su desesperación atada a un árbol, y había intervenido. El toro permaneció allí, un guardián silencioso en la oscuridad. Su presencia era una fortaleza inesperada contra el frío y el miedo persistente. Mateo ya no se sentía completamente solo. Apoyó su propia cabeza contra el flanco cálido y musculoso del animal, encontrando un consuelo inimaginable en ese contacto. Escuchó los sonidos del bosque con nuevos oídos, ya no como amenazas inminentes, sino filtrados a través de la presencia protectora a su lado. El toro, al que en su mente llamó simplemente toro, no se movió. Resoplaba suavemente de vez en cuando,
y a veces movía su gran cabeza para rozar a Mateo de nuevo, como asegurándose de que seguía allí. Era un lenguaje sin palabras, una conexión forjada en el crisol del peligro y la compasión inesperada. Mientras la noche más larga de su vida comenzaba a ceder ante los primeros y tímidos grises del amanecer, Mateo se aferró a la esperanza. Su padre lo había abandonado a la crueldad de la naturaleza, pero la propia naturaleza, en su forma más inesperada y poderosa, le había ofrecido salvación. La bestia había mostrado más humanidad que el hombre que le dio la vida. El desarrollo de la tragedia orquestada por Ricardo Montoya no se detuvo con el amanecer. El bosque, aunque ahora bañado por una luz pálida y filtrada, seguía siendo un lugar peligroso para un niño ciego y atado. El frío persistía, un enemigo silencioso que le robaba el calor corporal. El hambre comenzaba a roer sus entrañas vacías. Toro permanecía a su lado, una montaña de músculo y calor, pero no podía desatar las cuerdas ni conjurar comida. Mateo, agotado pero aferrado a una nueva y frágil esperanza, intentó hablarle al toro. Le contó, en susurros rotos, sobre su padre, sobre su miedo, sobre la oscuridad que era su mundo constante. El toro respondía con suaves resoplidos, con el movimiento ocasional de sus orejas, como si escuchara, como si entendiera la vibración de la angustia en la voz del niño. Esta comunicación unilateral, extrañamente, le dio fuerzas a Mateo. Ya no era solo una víctima pasiva, estaba compartiendo su calvario con su inesperado protector. Las horas matutinas se alargaban. El sol, aunque invisible para Mateo, calentaba ligeramente el aire. El bosque despertaba con cantos de pájaros y el zumbido de insectos tempraneros. Toro se movía inquieto a veces, levantando la cabeza y olfateando el aire, sus instintos siempre alerta. Mateo aprendió a interpretar sus movimientos, un resoplido agudo podía significar un olor desconocido, un patear suave del suelo, impaciencia o quizás una advertencia silenciosa. Fue uno de esos resoplidos agudos, seguido de un bramido bajo y sostenido, lo que alertó a Mateo de una nueva presencia. Escuchó pasos acercándose, no el sigilo de los lobos, sino el paso más pesado y menos seguro de un humano. El miedo, un viejo conocido, volvió a atenazarle. ¿Sería su padre, regresando para comprobar que su plan había funcionado? ¿O alguien más, igualmente peligroso? Toro se tensó, colocándose instintivamente entre Mateo y el sonido que se acercaba. Bajó su enorme cabeza, las puntas de sus cuernos apuntando vagamente en dirección a los pasos. Un gruñido bajo retumbó en su pecho. Quieto ahí, grandullón. La voz era áspera, pero no maliciosa. Pertenecía a un hombre mayor, jadeante por el esfuerzo de caminar por el terreno irregular. ¿Qué demonios? Un niño. Hubo un silencio cargado, roto solo por el resoplido de Toro y el temblor de Mateo. El hombre, un viejo ranchero llamado Elías que a veces revisaba las cercas en los límites de su propiedad, se acercó con cautela, sus ojos moviéndose con incredulidad del niño atado al árbol al enorme toro que montaba guardia. Había oído hablar de un toro salvaje que a veces vagaba por estos bosques, escapado de alguna finca hacía años, pero nunca lo había visto tan de cerca, y ciertamente nunca en una escena como esta. Dios santo, muchacho, murmuró Elías, su rostro curtido arrugado por la preocupación y la confusión. ¿Quién te hizo esto? Mateo, aliviado de que no fuera su padre, apenas pudo responder. Mi padre. Elías maldijo en voz baja, una retahíla de palabras ásperas dirigidas a la crueldad del mundo. Vio las muñecas ensangrentadas, el rostro pálido y exhausto del niño, los ojos cerrados que no veían. Y vio al toro, inmóvil, protector, un guardián improbable. Con movimientos lentos y cuidadosos, hablando en voz baja y tranquilizadora tanto al niño como al animal, Elías se acercó. Sacó una navaja de su bolsillo y, con manos sorprendentemente ágiles para su edad, cortó las cuerdas que aprisionaban a Mateo. La sangre volvió a fluir a las manos entumecidas de Mateo con un dolor punzante, pero era un dolor bienvenido, un dolor de liberación. Se desplomó hacia adelante, agotado, pero Elías lo sostuvo. Toro observaba cada movimiento, pero pareció entender que el hombre no representaba una amenaza. Incluso permitió que Elías le diera una palmada tentativa en el cuello musculoso.
Nunca he visto nada igual, dijo Elías, sacudiendo la cabeza. Este viejo toro, te salvó la vida, muchacho. Llevar a Mateo de vuelta a la civilización fue un desafío. Estaba débil, desorientado y traumatizado. Elías, con la fuerza que le quedaba, lo ayudó a caminar lentamente, mientras Toro lo seguía a una distancia respetuosa, como asegurándose de que su protegido llegara a un lugar seguro. Fue un viaje lento, marcado por paradas frecuentes, pero finalmente llegaron al borde del bosque, donde la camioneta destartalada de Elías estaba estacionada. La llegada a la pequeña clínica del pueblo cercano causó conmoción. La historia de Mateo, contada entre sollozos y fragmentos por él mismo y completada por el relato asombrado de Elías, se extendió como la pólvora. La crueldad de Ricardo Montoya, el millonario respetado, era casi inconcebible. Las autoridades fueron notificadas de inmediato. Ricardo, mientras tanto, había regresado a su lujosa mansión, convencido de que su problema había sido resuelto por la naturaleza. Había calculado mal la resistencia de su hijo y, sobre todo, la intervención impredecible de una bestia salvaje. Cuando la policía llegó a su puerta, con una orden basada en el testimonio de Mateo y la evidencia corroborativa de Elías, las cuerdas cortadas, las huellas, su fachada de respetabilidad se derrumbó. Intentó negar, amenazar, usar su influencia, pero la historia era demasiado horrenda, la evidencia demasiado clara. El testimonio de un niño ciego, corroborado por un ranchero honesto y la improbable circunstancia del toro Salvador, tenía un peso innegable. El arresto de Ricardo Montoya fue un escándalo que sacudió los cimientos de su imperio financiero y social. La máscara había caído, revelando al monstruo debajo. Enfrentó la justicia, no la justicia fría y calculadora que él había intentado imponer en el bosque, sino la justicia humana, con sus leyes y sus consecuencias. El proceso fue largo y mediático, pero al final, fue declarado culpable de intento de asesinato y abandono, condenado a pasar años tras las rejas, su fortuna confiscada en parte para asegurar el futuro cuidado de Mateo. ¿Y qué fue de Mateo y Toro? Mateo fue puesto bajo el cuidado de unos parientes lejanos, una pareja amable y de buen corazón que vivía en una zona rural, lejos del recuerdo tóxico de su padre. La recuperación fue un camino largo y difícil. Las cicatrices físicas en sus muñecas sanaron, pero las heridas emocionales eran mucho más profundas. Las pesadillas lo atormentaban, el recuerdo del frío, del miedo, de la traición. Pero también recordaba el calor del toro, su presencia sólida, su protección inesperada. Elías, conmovido por la historia y el vínculo insólito, hizo algo extraordinario. Con la ayuda de la comunidad local y parte de los fondos destinados al bienestar de Mateo, lograron localizar a Toro. No fue fácil, era una criatura salvaje, desconfiada de los humanos por naturaleza. Pero Elías persistió, acercándose lentamente, ganándose una semblanza de confianza. Finalmente, lograron atraerlo a un gran recinto seguro construido en la propiedad de los nuevos tutores de Mateo, un lugar donde tendría espacio para vagar, pasto fresco y la seguridad de no ser cazado ni molestado. La primera vez que Mateo visitó a Toro en su nuevo hogar fue un momento de pura emoción. Aunque no podía verlo, extendió la mano y llamó suavemente. El gran toro, reconociendo la voz, se acercó lentamente y apoyó su cabeza contra la mano extendida del niño, un eco del gesto que le había ofrecido consuelo en la noche más oscura. La presencia de Toro se convirtió en una parte crucial de la sanación de Mateo. Pasaba horas cerca del recinto, hablándole, sintiendo su presencia cercana. El toro, a su manera, parecía entender. Su calma, su fuerza silenciosa, era un ancla para el niño que luchaba por reconstruir su mundo. Toro se convirtió en un símbolo viviente de que incluso en la oscuridad más profunda, la bondad y la protección pueden surgir de las fuentes más inesperadas. Representaba la fuerza que no abusaba, la lealtad que no flaqueaba, la compasión que trascendía las especies. Mateo creció, llevando consigo las cicatrices de su pasado, pero también la resiliencia forjada en aquella terrible noche y el recuerdo imborrable de su Salvador con cuernos. Aprendió a navegar por su mundo no solo con sus agudos sentidos restantes, sino con una nueva comprensión de la complejidad de la vida, la capacidad humana para la crueldad más abyecta, pero también la capacidad del mundo natural para una gracia sorprendente y feroz.
Asterisco asterisco reflexión del narrador asterisco asterisco. Esta historia nos sumerge en las profundidades de la oscuridad humana, donde la ambición y la falta de empatía pueden llevar a actos de una crueldad inimaginable. El abandono de un hijo, especialmente uno vulnerable, por parte de su propio padre, es una traición que hiela el alma. Nos obliga a confrontar la incómoda verdad de que la monstruosidad puede esconderse detrás de fachadas de riqueza y respetabilidad. Pero de esa misma oscuridad surge una luz inesperada y poderosa. La intervención de Toro no es solo un giro argumental, es un testimonio conmovedor de algo primordial y profundo. ¿Fue instinto? ¿Territorialidad? ¿O fue algo más? ¿Una chispa de compasión animal, un reconocimiento de la vulnerabilidad compartida en la dureza del mundo salvaje? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que en el momento de mayor necesidad de Mateo, cuando la humanidad le había fallado de la manera más brutal, fue una bestia la que encarnó la protección, la lealtad y la valentía. La historia de Mateo y Toro es un poderoso recordatorio de la resiliencia del espíritu. Nos muestra que la fuerza no reside solo en la capacidad de ver, sino en la capacidad de sentir, de conectar, de encontrar esperanza incluso cuando todo parece perdido. El vínculo que se forja entre el niño ciego y el toro salvaje trasciende las barreras del lenguaje y la especie, hablando directamente a la capacidad del corazón para encontrar consuelo y sanación en las conexiones más inesperadas. Nos enseña sobre la justicia, no solo la legal que finalmente alcanzó a Ricardo, sino una justicia más cósmica, donde la crueldad es respondida, no siempre por la mano del hombre, sino a veces por la intervención imprevista del mundo que nos rodea. Y nos deja con una profunda apreciación por el lazo indeleble que puede existir entre humanos y animales, un lazo construido sobre la confianza, la protección mutua y una comprensión que a menudo va más allá de las palabras. Asterisco asterisco llamada a la acción y compromiso asterisco asterisco. Historias como la de Mateo y Toro nos tocan profundamente, ¿verdad? Nos recuerdan la fragilidad de la inocencia y el poder inesperado de la compasión. Asterisco 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 ¿qué sentiste cuando Toro intervino para proteger a Mateo? Asterisco asterisco comparte tu reacción en los comentarios abajo. Queremos saber qué emociones te despertó este momento crucial. Asterisco 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 ¿crees que los animales son capaces de sentir empatía o actuar por compasión? Asterisco asterisco déjanos tu opinión. Asterisco si esta historia te ha conmovido, por favor, dale un asterisco, me gusta, asterisco para que más gente pueda descubrirla. Asterisco comparte asterisco esta historia en tus redes sociales. Ayúdanos a difundir este mensaje de esperanza y resiliencia. Asterisco y si aún no lo has hecho, asterisco suscríbete asterisco a nuestro canal para no perderte futuras historias que exploran las profundidades del corazón humano y la increíble conexión con el mundo animal. La historia de Mateo no termina con su rescate, comienza con su sanación, un viaje facilitado por la lealtad silenciosa de un toro que vio más allá de la oscuridad. Que sus historias nos inspiren a buscar la luz incluso en los momentos más sombríos y a reconocer la bondad donde quiera que la encontremos, sin importar la forma que adopte. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.